Bien, ahora continuando con el tema de alquenos, que estuvimos viendo ya algunos ejemplos y más o menos cómo interpretarlos, vamos a ver lo que sigue, que es la isomería. ¿Sí? El apunte lo tienen en la parte central, ¿sí? Yo acá lo he dejado para el final porque es como un temita más o menos aparte. Luego de ya saber nombrar bien los alquenos, podemos analizar su isomería. ¿Qué tipo de isomería presentan principalmente los alquenos? ¿Sí? El principal tipo de isomería que van a presentar los alquenos es la isomería geométrica. ¿Sí? Por su doble enlace presenta este tipo de isomería, que es un tipo de estereoisomería, es decir, tiene que ver con su ubicación espacial de las cadenas. ¿Sí? Por ejemplo, este tipo de isomería se puede encontrar de esta manera en las nomenclaturas. ¿Sí? Fíjense que previo, ¿sí? Esto tiene un doble enlace, eno. Ese doble enlace está en la posición 2. Y previo a la posición 2 se indica la isomería geométrica, que puede ser cis o trans, o hay otro tipo de nomenclatura de isomería geométrica que es la EZ. Pero fíjense que siempre se indica eso previo al numerito que indica la posición. Si esta es la posición, justo antes, ¿sí? Indico el tipo de isomería. Y eso obviamente no cuenta para ningún tipo de orden alfabético, nada por el estilo. Simplemente va antes de indicar la posición del doble enlace. Este tipo de isomería es única de los dobles enlaces. ¿Sí? Y es debido a la desviación que tiene y al ángulo que forma, que le permite tener como si fuese un plano de simetría acá. ¿Sí? En el doble enlace trazan ustedes una recta y se fijan que hacia arriba sale uno para este lado y hacia abajo sale otro. Hacia arriba del plano sale uno y hacia el otro lado sale el otro. ¿Sí? Respecto del doble enlace. Recuerden que acá hay un carbono y que acá hay otro carbono. Bien, ¿cuándo se da este tipo de isomería? Lo que tengo que analizar es el doble enlace, como les decía, y trazar un plano de simetría en el doble enlace. Al hacer eso, me voy a un carbono, ¿sí? Y me fijo que este carbono tenga de un lado del plano algo distinto a lo que hay de otro lado. En este caso, acá tengo una X, que puede ser cualquier cosa, y acá tengo una H. Son distintos, puede ser. Y del otro lado se produce también. Acá tengo una Y y acá tengo una H. Así que de este lado tengo dos cosas diferentes, de este lado tengo dos cosas diferentes. Entonces, este carbono, este doble enlace puede presentar isomería geométrica. Fíjense acá también. Trazamos la línea del doble enlace. Esto es distinto que esto. Y a su vez, esto es distinto que esto. Puede presentar isomería geométrica. Veamos acá. Este carbono tiene de ambos lados hidrógenos, así que esto no va a presentar isomería geométrica. Veamos acá. Este carbono presenta X de ambos lados, o sea que representa el mismo compuesto, por decirlo, la misma cadena, y por tanto no puede presentar isomería geométrica. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de isomería geométrica tiene? Fíjense que el nombre en sí es el mismo nombre que tendría normalmente el compuesto. Este acá, el que tenía el errorcito, es hexatrieno. Bien, ¿cómo sabemos qué tipo de isomería tiene? Bueno, hay que trazar ese plano, ¿sí? Y definir si vamos a trabajarlo con cis-trans o con ZE. Son sistemas distintos de definir el tipo de isomería geométrica. En particular, la más usada es cis-trans, ¿sí? Pero en medicina pueden llegarse a encontrar algún tipo de ZE tranquilamente. Bien, cis-trans, que es la principal, es la primera que vamos a analizar. Lo que observa es la cadena principal de carbonos, ¿sí? Analiza la cadena principal de carbonos. Sigan esa idea. Las ramificaciones no las mira. Los sustituyentes no los mira. Sigan la cadena principal de carbonos. Lo que se hace para poder definir si un doble enlace tiene isomería cis o trans, primero es representar de esta forma la molécula. ¿Sí? Si yo la tengo representada toda en una línea y el doble enlace está acá entre medio, no voy a poder saber si es cis o trans. La única forma de verlo es representándolo de esta manera o representándolo tal vez así en forma de esqueleto. ¿Sí? Son las únicas dos maneras en las que yo puedo ver bien si el doble enlace es cis o trans, porque son las formas en las cuales puedo ver en el espacio hacia qué lado va un enlace y hacia qué lado va otro. ¿Qué quiero decir con esto? Cis o trans miran la cadena principal. Supónganse que esta X se representa la cadena principal que sigue hacia la izquierda y esta Y representa la cadena principal que sigue hacia la derecha. Supónganse que esto tiene, no sé, 6 carbonos. ¿Sí? De acá viene la cadena principal, baja, acá tengo un carbono, acá tengo otro, y para allá sigue la cadena principal. En el doble enlace ustedes tienen que imaginar que hay un plano, ¿sí? Un plano imaginario, ¿sí? Entonces,
Si la cadena principal viene de un lado del plano y luego sale del mismo lado que el plano, se dice que es un isómero tipo cis. Ahora, si ustedes trazan ese plano y la cadena principal entra desde un lado del plano y sale desde el otro lado del plano, es isómero tipo trans. Vamos a un ejemplo. Fíjense acá, por ejemplo, la cadena principal es esta que está numerada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que si yo trazo un plano acá en el doble enlace, entra y sale del mismo lado, por tanto es isómero cis. Ese doble enlace es cis. Fíjense acá, tenemos la cadena principal, pero si nosotros trazamos un plano en el doble enlace, ¿sí? Vemos que entra de un lado y sale del otro lado, por eso es isómero trans. Esto también puede verse, por ejemplo, acá en los que tenemos doble enlace. ¿Por qué? Porque si nosotros acá en el doble enlace trazamos un plano imaginario, vemos que la cadena principal entra de un lado de ese plano y sale del lado contrario. Por eso es trans. Mientras que de este lado, si fíjense, ustedes trazan un plano imaginario, una recta en el doble enlace, fíjense que la cadena principal entra y sale del mismo lado del plano imaginario, nunca viene para este lado. Por eso ese doble enlace tiene isomería cis. ¿Sí? Bien. Fíjense acá lo que les comentaba, tenemos otro ejemplito. Acá tenemos el doble enlace, ¿sí? Fíjense que la cadena principal entra por arriba y sale de vuelta por arriba, ¿sí? Al pasar esto, sería también un isómero tipo cis. Bien, después les voy a comentar un temita que es lo que pasa cuando acá tengo otras cosas. Bien. Ahora, si no quiero hacerlo como cis trans y quiero usar el ZE, ¿sí? Uso definición Z o definición E, colocándolos en lo posible así entre paréntesis como está acá. ¿Sí? Si no, entre paréntesis tal vez no pasa nada, pero idealmente va entre paréntesis la letra. ¿Qué es lo que veo? Bien, esto viene del alemán, Z viene de zusammen, que significa juntos, mientras que E es de entgegen, que es opuestos. ¿Sí? Pero ya no mira la cadena principal. Lo que observa es como un nivel de importancia que tengan los elementos unidos a la cadena. En este caso sería X y H, los compara a ver cuál es más importante y en función de eso decide a ver quién entra por abajo o quién entra por arriba y después busca ver el más importante de este lado. Una vez que definió quién es el más importante de este carbono y quién es el más importante de este carbono, ahí compara a ver si entra y sale al mismo lado o entra y sale de lados diferentes. ¿Cómo mide ese nivel de importancia? Según el peso atómico principalmente. ¿Sí? Entonces, se fija, por ejemplo, este carbono, ¿a qué está unido? Está unido a un carbono y a un hidrógeno. ¿Cuál de los dos tiene mayor peso atómico? El carbono. Entonces, este es más importante. Va al otro lado del doble enlace y se fija que está unido este carbono. Está unido a un carbono y a un hidrógeno. Este tiene mayor peso y por tanto este es más importante. Si se fijan, trazan el plano acá nuevamente, entra el más importante por arriba y sale el otro más importante por arriba. Es decir, que entra y sale del mismo lado. Por lo tanto, los más importantes están juntos del mismo lado del plano y sería Z de zusammen. Entonces, antes de este 2 colocaría una Z entre paréntesis en vez de cis. ¿Sí? Muchas veces el Z coincide con el cis cuando lo único que tengo de importancia son carbonos acá en la principal. Ya vamos a ver que no siempre sucede esto. Y el E de entgegen, opuestos, es cuando el elemento principal, fíjense acá, el carbono es más importante que el hidrógeno y este carbono es más importante que ese hidrógeno. Pero están entrando y saliendo por lados distintos del plano o la recta que determina el doble enlace y por tanto este sería entgegen. Sería E. 4-metil, E, 2-hexeno. Fíjense qué pasa. Ahí coincidió justamente que el entgegen coincidía con trans, la E con trans, y el Z con cis. Muchas veces se los asocia, pero no siempre son iguales. ¿Por qué? Porque de vuelta, esto mira a nivel de importancia. ¿Sí? Bien. ¿Qué quiere decir nivel de importancia? Por ejemplo, acá ahora, fíjense, acá le agregué un bromo. A la misma cadena que tenía acá arriba le agregué un bromo. Saqué este hidrógeno y le puse un bromo. ¿Qué pasa? Ahora el bromo pesa más que el carbono, y como pesa más, este es más importante. Y en este carbono, entre el carbono y el hidrógeno, este es más importante. Entonces, fíjense que esta cadena entra por debajo y sale por encima, es decir que los más importantes están en lados opuestos y por tanto es entgegen. 2 bromo, 4 metil, E, 2 hexeno. Sin embargo, si yo esta cadena la analizara según el cis o trans, seguiría siendo cis, porque el cis y trans no le importan los elementos, que le importan la cadena principal y la cadena principal sigue siendo esta.
El bromo es un mero sustituto, ¿sí? Es un sustituyente, no es parte de la cadena principal. Entonces esto, por ejemplo, seguiría siendo cis, porque entra por arriba y sale por arriba. Pero, según EZ, es E. Fíjense esta cadena. Sigue siendo trans porque la cadena de carbono es esta. Pero yo acá he reemplazado un hidrógeno con el cloro, que es el mismo que está acá arribita. Sigue siendo trans desde el punto de vista de arriba, pero si lo veo desde el punto de vista EZ, este cloro tiene mayor peso atómico que el carbono, entonces es más importante el cloro que el carbono. Y acá este carbono es más importante que el hidrógeno. Entonces al hacer acá mi línea, veo que entra y sale del mismo lado del plano y por tanto es Z. Fíjense este pequeño ejemplo que está acá, ¿sí? Que es bastante parecido a este, solamente que ahora este hidrógeno lo sustituí por un CH3, es el CH3 que estaba acá abajo. ¿Sí? Entonces ahora, si nosotros lo numeramos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadena más larga sigue siendo esta, ¿sí? Porque acá este carbono es cortito, es una ramificación nada más. El compuesto, si lo tengo que nombrar, sería el 3-metil-2-hexeno. 3-metil-2-hexeno, listo. ¿Sí? Pero si además de nombrarlo me pide isomería cis-trans, que no me lo pide, siempre solamente me lo pide a veces. Si me lo pide, lo pongo, si no, no hace falta ponerlo. ¿Sí? Si esto digo que es el 3-metil-2-hexeno, está excelente. Ahora, si me pide ir un poquito más allá y me pregunta si es isotrans, tengo que dilucidar esto. Me fijo. La cadena principal es esta. Entonces no me importa, ¿sí?, que haya un metil acá. Mi cadena principal es esta. Y según el plano de simetría, mi cadena principal entra por un lado y sale por otro. Entonces, es trans. No hay duda. Ahora, ¿qué pasa con la ZE? Porque si yo analizo la ZE, este carbono es más importante que el hidrógeno, por supuesto. Pero si miro este carbono de este lado, este carbono y este carbono son iguales. Entonces, ¿cómo decido cuál de estas dos cadenas es más importante? Bien. Si el primer elemento es el mismo, observo los unidos al mismo. En este caso, este carbono está unido a hidrógenos nada más. En cambio, este carbono está unido a hidrógenos, pero también está unido a otros carbonos. Y como esos carbonos son más importantes que estos hidrógenos, porque tienen mayor peso el carbono que el hidrógeno, entonces esta cadena de acá abajo es más importante. ¿Sí? Generalmente las cadenas más largas son más importantes que las cadenas cortas. Entonces, como esta cadena es más importante que esta de arriba, esta es más importante del lado derecho, esta es más importante del lado izquierdo, y si analizamos ahora el plano arriba y abajo, vemos que entra por un lado y sale por otro, por tanto va a ser entgegen, E. Es el 3-metil E2-hexeno o el 3-metil trans 2-hexeno. Sin embargo, esto solamente si me pide isomería. Si no me pide isomería, me olvido del trans y la E, y esto lo nombraría como un 3-metil 2-hexeno. Y con eso concluiría mi tarea.